Aide, ¿y a ti también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Me acuerdo que meldando algunos de los documentos digitalizados en la Universidad de Washington Seattle, Sephardic Digital Archive, meldí alguna letrica en Solitreo, ande la persona que la escribió, pienso que laboraba en una escuela de Seattle y le estaba comunicando a un judío sefaradí que a punto llegó a Seattle, que ya no podía laborar allí porque Mm, había números clausus. Y tú mm. que te quería demandar en lo que toca a este sujeto, ¿cómo trocó tu perspectiva sobre las comunidades sefaradíes el facto que fuiste a morar a Seattle y empezaste a laborar allí en la universidad? Ujú, Bueno, llegar a Seattle fue una maravilla. Que Loras al Dio recibí este puesto en Seattle porque eh, Seattle es una ciudad donde tiene una comunidad bastante fuerte ujú, de sefaradí. Fuerte quiere decir en números, hay una comunidad bastante grande, pero fuerte también en conocimiento ujú, y sabiduría sobre los usos y costumbres de la comunidad. Tiene una conocencia de la historia suya y son fieros, ujú, ¿sí? De sus identidad. mm, Y entonces cuando llegué aquí, fue una maravilla comunicar con los líderes de la comunidad y hablar con unos de los viejos en ladino y unos mancos viejos que ainda entendían el ladino o conocían unas cuantas palabras y o dichos o refranes o lo que sea, y la comida que vive aquí, la comida es muy fuerte mm, aquí. Y um, entendí que podía ayudarles también en fortalecer sus conocimientos de su propia historia. mm, Que cuando vine y la gente entendió que yo puedo meldar el solitreo, por ejemplo, mm, habían mucha gente, había mucha gente que vino a mí trayendo un documento o un librico con escritura y me demandaban, profesor Nar, por favor, dime, ¿cuál dice esto? Este fue un libro de mi nono, este fue una letra de mi tía, lo que sea, ujú, y empecé a descifrar, como hice yo mismo a mis ujú, documentos de la ujú, familia, empecé a hacer la misma cosa para las familias sefaradíes aquí en ujú, Seattle. ujú, Y tenían la, la pasión y la, bueno, no sé, la pasión y la sabiduría para guardar estos documentos, para no echar al chop ujú, los documentos y los libros sin saber exactamente cuáles son. ujú, Y me acuerdo, uno de los viejos, que ya tenía más de 90 años, me truchó un documento y la única cosa que él podía entender fue la data, 1942, y el lugar, dice Seattle. ujú, Seattle, 1942. Y me demandó, profesor, no me puedes empezar. Me puedes, perdón, me puedes meldar, me puedes ujú, meldar lo que dice. Y empecé a meldar Pichín, ahí ujú. al encuentro, y él No, empezó a ujú, llorar, este varón de 90, más de 90 años estaba llorando. Estaba
no sé, no sé cómo decir en latino veramente, last will and testament, diremos, últimos suetos de un varón antes de morir. Y fue sus deseos, espiegó sus deseos a los hijos que hagan cuando él desaparecería del mundo. Y este fue el último testamento de este varón de 90 años, su nono, su papu. Wow. Y me dijo, profesor Nar, y él entendió el ladino, él entendió muy bien, solo no podía meldar. Y para sentir la voz de su papu, por modo de mi boca, él emocionó muy mucho y él me rengració mucho, me dijo, profesor, no, te rengracio mucho por venir aquí para decirme cuál dijo mi nono tras 70 años. Y con esto, que fue muy emocionante para mí y para él, y pensaba, wow, debe de ser más cosas encima, y si voy a amar a la gente, al público sefaradí, que me traigan los documentos y los libros que íbamos a topar ahí. Y en un cadar de tiempo de unos cuantos años, haciendo estas llamadas a la gente, recibimos cientos y cientos de documentos y de libros escritos en ladino desde el siglo XVII hasta la mitad del siglo XX, perdón. Y recogimos aquí en University of Washington una colección, como ya sabes, bastante grande de textos en latino que digitalizamos y que estamos aprontando ahora a meter en el Internet, y va a abrir el portal, el website para todos estos documentos. Hay una porción muy grande de estos documentos que ya se puede topar al Internet en el website de University of Washington. Todos vas a topar, si quiere el Dios, Blineder, antes de la fin del año escolario. Todos van a estar ahí. Inshallah, inshallah. ¿Y cómo hiciste en la universidad para descifrar todo este carar de documentos? ¿Tienes a más gente que saben meldar el solitreo? Sí, bueno, había un proyecto muy grande, muy pesado, y había al empecillo solo yo, ama después de un poco de tiempo, eh, eh, teníamos también a Tai Al-Hadef, que es líder aquí, es un seatalino, y él laboró conmigo muchos años haciendo el catálogo de los libros y de los documentos. Y después de él vino McKenna Mesestrano, también de Seattle, y ella empezó mucho más entendiendo y descifrando los documentos y fraguando y haciendo más fuerte el catálogo de los libros y los documentos. Y teníamos también una compañía de digitalización profesional con la cual laborimos unos cuantos años para hacer la digitalización, y tenemos colaboradores en las bibliotecas de la universidad, y después vinieron estudiantes que ayudaron con este labor, entre ellos Molly Fitzmaurice, que hizo su PhD sobre ladino, y después vino Canan Bolel, que es de Izmir, de Turquía, y hizo su disertación bajo mi cargo sobre los judíos de Izmir, y ahora es profesora de literatura y lengua del ladino en mi universidad, y ella labora con esta colección, y quiere decir que también con miembros de la comunidad, como Al Maiman y otros. Bueno, teníamos un equipo bastante grande
de investigadores y ayudantes Ujú. para hacer una descripción de todo el material. Y bueno, es un proyecto que no se escapó de ainda. Ujú. Vamos a quedar por este camino años, años.